Buenos días muchachos, bienvenidos a esta sesión extraordinaria del día 8 de junio. Como siempre, espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. El día de hoy la presentación va a ser un poco diferente, ya que esta sesión va a contar como el cierre de temas de lo que es el tercer trimestre. El eje que manejamos durante el tercer trimestre fue la formación del mundo moderno. En este eje nosotros aprendimos cómo es que se fue conformando lo que conocemos actualmente como México, posteriormente a lo que fue la caída de México Tenochtitlan. Empezamos viendo el surgimiento de Nueva España, cómo es que surge el virreinato de Nueva España, el cual fue establecido oficialmente el 8 de marzo de 1535. Recordemos que el primer virrey nombrado va a ser Antonio de Mendoza. Vamos a ver cómo se reorganizan las estructuras políticas y sociales, cómo se empieza la imposición de una sola lengua, de una cultura y de una religión. De esta manera empiezan a imponer su ideología los españoles. De igual manera, vimos cómo se empiezan a generar las relaciones de España con otras regiones del mundo, como Asia, África y el mismo Europa. Están estableciendo vínculos económicos, políticos, culturales y, muy importante, comerciales. La integración social pues no fue fácil, ¿verdad? Ni tampoco fue pacífica, ya que había grupos indígenas que no estaban dispuestos a aceptar el sometimiento tan fácil, por lo que el proceso de conquista va a ser va a tener una temporalidad un poco mayor posteriormente a que se establezca como tal el virreinato. Empiezan las expediciones hacia el norte y se organizan los territorios. Al organizarse estos territorios, pues entran en práctica las formas institucionales que tenían los españoles de organizarse, teniendo ayuntamientos y cabildos que funcionan como cabecera de los municipios. Vimos también cómo se repartieron las tierras entre los capitanes que prestaban sus servicios al ejército de Cortés, de tal manera que se establece el sistema de encomiendas, que consistió en asignar a cada señorío o pueblo de indios por sus tierras y habitantes a cada conquistador. Se le daba un determinado número de indios y habitantes a los que eran los conquistadores, y ellos eran los que se encargaban de su evangelización y de explotar las tierras que se les daban. Vimos que era como una especie de feudo. También vimos la importancia que tuvo la evangelización y el papel de la iglesia. Ellos eran los encargados de adoctrinar a los indígenas, y de esta manera las órdenes religiosas como franciscanos, agustinos y dominicos fueron de vital importancia para el proceso de aculturación, entrando totalmente en lo que es la labor educacional, no solamente de enseñarles religión, sino de educar a indígenas y a habitantes de Nueva España. Lo vimos también cómo fueron modificadas las formas del trabajo a partir de la introducción del ganado, las nuevas formas de cultivo y cómo van cambiando las actividades económicas. De esta manera empiezan a darse otros tipos de lazos entre los habitantes de lo que es el virreinato de la Nueva España. En las instituciones y prácticas económicas coloniales son las que le dieron forma a la organización del trabajo y la explotación de las tierras y materias primas en el virreinato de la Nueva España.
Vimos que van desde la repartición de las tierras, los trabajos impuestos a los indios y esclavos, la recolección de las riquezas a través del tributo y el trabajo de la explotación de las materias primas. Una vez que se instauró la corona española, se instauraron instituciones como la encomienda, que ya les mencioné, que es la distribución del trabajo y la obtención del tributo. Se establecieron también el sistema tributario y hubo una necesidad de explotación de los recursos y materias primas de los españoles, ya que pues sabían que había yacimientos de metales como plata y oro y empezaron a explotarlos. Así es como van a surgir los reales de minas. Vamos a recordar que los reales de minas fueron muy importantes para el desarrollo de la Nueva España. Después vimos lo que fueron las autoridades coloniales. Aquí vimos cómo se establecieron las autoridades coloniales y cuáles fueron sus principales funciones. El sistema político que se instauró en la Nueva España fue de carácter centralista, teniendo su gobierno central en España, conformado por el Consejo de Sevilla y la Casa de Contratación de Sevilla. Estos regulaban lo que era las relaciones entre el virreinato y España. A través de instituciones como la Real Audiencia, los gobernadores, los corregidores, alcaldes mayores y el virrey como principal representante del rey en Nueva España en tierras americanas, pues organizaron las relaciones que se tenían entre la cabeza que era España y el virreinato. La Casa de Contratación, vamos a recordar que fue una institución creada a partir de la expansión territorial hacia América por parte de la corona española, al ver la necesidad de regular el poderío español en estas nuevas tierras. Se creó en 1503 y sus funciones incluían la administración, la impartición de justicia, las relaciones comerciales con el Nuevo Mundo, hasta la investigación geográfica y asuntos de migración por la movilidad de las poblaciones que había de Europa al Nuevo Mundo y del Nuevo Mundo hacia Europa. El Consejo de Indias, recordemos que fue creado como una organización independiente del Consejo de Castilla en 1524 y sus funciones eran de carácter legislativo y administrativo en todo lo referente a lo que eran las tierras de Nueva España. Conforme se fueron afianzando en poder los conquistadores españoles, vieron la necesidad de establecer instituciones provisionales que les garantizaran el derecho y de las tierras. De esta manera se instauran las capitalías generales. Estas duran poco tiempo y son de manera provisional, de tal manera que el territorio conquistado se va a ir dividido en unidades más pequeñas que van a ser administradas por un gobernador que va a ser nombrado por el mismo rey. Las audiencias, por su parte, vamos a recordar que se instauran para regular las relaciones existentes entre los pobladores de la Nueva España. La primera audiencia en México se instauró en 1527 y la segunda fungió de 1531 a 1535. Estaba conformada por un presidente y 4 oidores nombrados por el rey, los cuales supervisaban el buen gobierno en el virreinato, encargándose de organizar a Nueva España en todos los aspectos, desde lo económico hasta lo cultural. Por último, vamos a recordar al primer virrey, vamos a hablar del primer virrey, que fue Antonio de Mendoza. El virreinato se instauró en 1535, como los había mencionado, y este era representante directo del rey. Entre sus funciones estaba vigilar el bienestar de sus súbditos, incluidos los indígenas, y su debida evangelización, proveer instituciones de educación y bienestar social, así como presidir la audiencia
entre otras funciones. Uno de los cargos nombrados por el virrey fueron los alcaldes mayores y los corregidores. Estos van a formar parte de lo que son los cabildos, que hablando ya del cabildo en el virreinato, o ayuntamientos como los conocemos, es la delimitación de territorio en donde se fundaron las ciudades españolas. Aquí va a ser importante porque va a haber diferentes tamaños, vamos a decirlo, de estos territorios o municipios, que va a ir desde las ciudades en donde había mayor movilidad de industria y comercio, las villas con menos población, pero que eran importantes sobre todo por el intercambio comercial en ferias comerciales y en mercados. Y por último, los pueblos, que eran donde se concentraba la agricultura y por lo tanto pues eran zonas rurales, pero en cada espacio se establecía un cabildo, en un principio independiente en lo político y administrativo, o sea que ellos elegían sus miembros y su forma de organización, pero entre más tomaba fuerza el virreinato y crecía su poderío, pues el virrey empezó a interferir. Es por eso que él nombraba a los gobernantes de los cabildos y de esta manera interferir un poco dentro de los ayuntamientos, que estaban conformados por 2 alcaldes, 4 regidores, un procurador y un escribano. En esta organización virreinal vamos a ver la importancia que van a tener las actividades económicas y sobre todo el impacto de la minería en el desarrollo colonial. La minería logró un gran desarrollo en el virreinato debido a que el imperio español, como la gran parte de Europa en esta época, basaba su política económica en el mercantilismo, en el cual fundamentaba que la riqueza de las naciones estaba en la acumulación de riquezas. Por esto que era tan importante para las monarquías del siglo XVI expandir sus imperios para así tener más territorio que gobernar y que explotar. Al conquistar México Tenochtitlan, pues los españoles se dan cuenta que hay riquezas como la plata, riquezas naturales como lo van a ser los diferentes tipos de maderas para construir barcos y algunos otros artículos que van a poder intercambiar con Europa. En el caso de la minería, pues va a ser un metal que se va a utilizar de varias maneras en Europa, desde monedas hasta joyería. Y es un trabajo que requería gran esfuerzo en la extracción y en la purificación del metal, de tal manera que debido a este trabajo que se requería, pues empezaron a necesitarse más trabajadores que estuvieran al pendiente de todo el proceso, por lo cual se fundan los reales de minas, que estas son ciudades, villas y pueblos que nacen de la producción minera y que crecen en torno a lo que son las minas. La plata de Nueva España va aumentando cada vez más en proporción la riqueza de la corona española, entre otras razones porque era España quien monopolizaba la circulación de la plata y en general de todas las mercancías. Vamos a recordar que solo había 2 puertos autorizados en Nueva España para que entrara y saliera la mercancía y solo un puerto autorizado en España para recibir y de igual manera que saliera mercancía para Nueva España. En Nueva España los puertos autorizados van a ser Acapulco y Veracruz. Y en España el puerto autorizado va a ser Sevilla. Por eso es que ahí estaba la casa de contratación. Las actividades económicas coloniales más emblemáticas, que tuvieron más fuerza, se van a deber a la introducción sobre todo de nuevos cultivos, nuevos animales de carga y de alimentos y la producción de utensilios y enseres necesarios para la vida cotidiana, siendo los mercados los puntos vitales para el comercio y para la distribución de productos. Por eso va a ser una de las actividades económicas más importantes, el mercado como un punto comercial.
La agricultura encontró nuevos métodos de cultivo como el arado con animales de carga traídos por los españoles como el caballo y los bueyes. Y de igual manera con los nuevos cultivos se empiezan a producir nuevas cosas como la vid y el trigo. La introducción de distintos tipos de animales también ayudó a las producciones de telas nuevas, como por ejemplo los borregos. Se empiezan a producir en los obrajes o los telares estas nuevas telas trabajadas por indígenas y negros. Por su parte, los grandes campos del Bajío y en general de toda Nueva España ayudaron a que el ganado rápidamente se expandiera y reproduciera, causando así un auge en el mercado de la ganadería, explotando sobre todo el ganado vacuno, del cual no solo se extraía la carne, sino las pieles, la fuerza de trabajo y el alimento. Así es como empezaron a crecer grandes haciendas ganaderas. Y por último, chicos, vimos las ciudades españolas como centro del sistema colonial. Aquí vimos la importancia de las ciudades y los grupos políticos, económicos y sociales en que ellas se instalaron, dándole forma al desarrollo de la Nueva España. La estructura social de Nueva España se vio influenciada por los intereses que trajeron consigo los españoles. Aquí a Nueva España, la distribución de las riquezas y de la propiedad, caracterizándose la organización por las actividades económicas, como ya lo vimos con los reales de minas y con las haciendas ganaderas, por ejemplo. En Nueva España convivían españoles recién llegados, hijos de españoles conocidos como criollos, africanos, indígenas, y las distintas casas, a partir de la mezcla de esta diversidad, pues produjo una evidente desigualdad social. Ante tantas diferencias, la población española encontró maneras de organizarse, creando corporaciones, gremios y cofradías. Vamos a recordar que las corporaciones fueron agrupaciones que tenían intereses de diversa índole en común, que iban desde lo civil, lo educativo, lo económico y lo religioso. Por su parte, los gremios eran grupos en los que convergían miembros con un oficio en común, por ejemplo, alfareros, zapateros, etcétera, que velaban por los intereses del mismo. Y las cofradías eran congregaciones de devotos creyentes que se dedicaban a hacer obras de caridad. En todas estas organizaciones, de una u otra manera, intervenía la Iglesia Católica, la cual tenía un gran poder político y económico en la Nueva España, debido a que se encargaba de la educación de las clases pudientes, de clases sociales altas, y hacía préstamos a terratenientes. Aquí la Iglesia pues va a tener una importancia muy grande en la Nueva España, y eso va a traer la forma en que se va a dar, por ejemplo, la independencia de México en años posteriores. Hablando de eso, de la Iglesia, vamos a ver nosotros que, por ejemplo, la riqueza cultural o el patrimonio arquitectónico que tenemos del virreinato, casi todos están albergados en lo que son las iglesias de nuestro país. Hay zonas que tienen muchas iglesias y en los cuales se pueden apreciar pues no solo la riqueza en las construcciones, sino que se refleja el pensamiento de la época y las expresiones artísticas de la misma época. Entonces, en este trimestre nosotros vimos cómo es que a partir de que se gana, por así decirlo, la lucha de conquista por parte de los españoles, va tomando forma y se va estructurando esta sociedad en Nueva España, teniendo rasgos indígenas, africanos y sobre todo españoles. Y cómo la influencia española y los propósitos que tenían en estas tierras pues van a marcar de gran manera la forma en que se va a desarrollar la historia de nuestro país, desde el momento en que somos conquistados y que se instaura aquí todo un sistema virreinal en estas tierras y le va a ir dando una forma específica y especial
a la forma en que se relacionan los habitantes de este lugar de Nueva España. Bueno, chicos, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por haber estado trabajando de una manera activa, de una manera tan cooperativa durante todo este periodo de trabajo virtual. Espero que sigan muy bien y hasta pronto.